Estas historias las escuché por accidente, en reuniones familiares, cuando los adultos hablaban entre ellos creyendo que nadie más estaba prestando atención. Pero yo escuchaba, y desde entonces nunca pude olvidarlas, porque cuando estas historias se contaban, nadie reía, nadie exageraba y nadie dudaba. Todas vienen del mismo lugar. Se contaban en reuniones familiares y con amigos por varios primos míos de Albania. En la época en que las reuniones tenían docenas de personas y se celebraban con frecuencia, cuando a nadie le molestaba la visita de parientes lejanos. Todas estas historias tienen lugar en las montañas del norte de Albania, llamadas las Montañas Malditas. Un territorio árido, salvaje, impenetrable, montañas donde la civilización llegó tarde y donde, durante siglos, las personas vivieron de forma tribal y pastoral. Ahí nacieron muchos de mis parientes. Antes de abandonar esas tierras y descender a los campos del sur, antes de dejar atrás una vida marcada por supersticiones y por cosas que nunca se explicaron del todo. Yo elijo creer estas historias por una razón muy simple. Eran conversaciones serias, relatos que los adultos discutían con respeto y a veces con auténtico temor. Y esta es la primera de ellas. Una parienta mía, ya muy anciana, probablemente de unos 80 años, interrumpió una comida familiar. Pidió silencio. Dijo que cuando era niña se había encontrado con el diablo. Contó que un día se alejó demasiado de casa mientras jugaba. No se dio cuenta del peligro hasta que fue tarde. Había llegado al único lugar que su madre le había prohibido visitar. Un bosque tan denso que lo llamaban el Tronco Negro. Un sitio donde, decían, la luz del sol apenas lograba entrar. Ya estaba oscureciendo. Tenía miedo, pero decidió volver a casa. Antes, se acercó a un arroyo para beber agua, y ahí lo vio. Un hombre delgado, agachado, bebiendo del agua, vestía ropa tradicional, como cualquiera en esas montañas. Pero cuando se acercó un poco más, vio sus piernas, torcidas, peludas, dobladas hacia atrás, como las de una cabra. Sintió terror. Aún así, reunió valor y preguntó: ¿Y tú, quién eres? La criatura levantó la cabeza, sorprendida, y respondió: el diablo. Entonces salió corriendo, golpeando árboles y arbustos, saltando como un animal herido. Nunca volvió a acercarse a ese bosque. Mi abuela solía quedarse sola durante el día. Siempre agradecía que alguien se sentara a escucharla. Una tarde me pidió que me quedara con ella. Me habló de su padre, de cómo construyó su casa con sus propias manos, de cuánto lo amaba, y entonces cambió el tono. Dijo que cuando él era niño, vivía en las montañas. Una noche fría, inquieto, no podía dormir. De pronto, vio una luz tenue filtrarse por el ojo de la cerradura. La luz entró al cuarto, flotó hasta el borde de la cama. Él fingió estar dormido, y vio cómo la luz tomaba forma. Se transformó en una mujer. Saltó de la cama y la sujetó del cuello, exigiendo respuestas. Ella confesó que pertenecía a un aquelarre, que había sido enviada esa noche y que debía extraer sangre como parte de un rito. El niño hizo un trato. Pidió que su vida fuera perdonada, a cambio de la de su perro. Al día siguiente, el animal fue encontrado muerto, desangrado y enterrado. Mi abuela jamás dudó de esta historia. Esta historia la contó mi bisabuelo. Tenía casi 90 años y juraba que fue lo más aterrador que vivió. Dijo que cuando era niño salió temprano a recoger leña. Aún no amanecía. Más arriba en la montaña vio a una mujer, vestida completamente de negro, con un bebé atado a la espalda. Confundido, gritó: ¿Y quién eres tú a estas horas? La mujer giró la cabeza lentamente y respondió:
No te importa quién soy. En ese instante, todo cambió. En un parpadeo, el niño se encontró a más de 50 metros de distancia. A la mañana siguiente acudió al hombre sabio del pueblo. Este le dijo que había tenido suerte, que si se hubiera encontrado con más de una, no estaría vivo. Escuché muchas otras historias. Personas que se reunían desnudas alrededor del fuego, sombras moviéndose entre tumbas, serpientes protegiendo hogares, lobos que nunca atacaban en Navidad. Historias que nadie se atrevía a contar en voz alta, pero que todos conocían, porque en las montañas malditas, no todo lo que camina pertenece a este mundo, y quizá nunca lo hizo. Cuando era niño, mi mamá tuvo un problema muy serio con una señora del pueblo. No fue una discusión cualquiera. Dicen que esa mujer practicaba cosas malas, cosas que aquí, en los pueblos, nadie nombra en voz alta. Mi mamá siempre decía que aquella señora le había mandado algo, que no era enfermedad, que era rabia hecha. Una noche todos dormíamos. Yo estaba en una cama, mi mamá en otra, junto a mi hermanita. De pronto desperté, no sé por qué, pero sentí esa incomodidad que solo se siente cuando algo te observa. Entonces lo vi. Era un animal, pero no como los normales. Su cuerpo se veía torcido, oscuro, como si no terminara de tomar forma. Intentaba subirse encima de mi mamá, con claras intenciones de arañarla, pero se resbalaba, como si algo invisible lo rechazara. Después fue hacia mi hermanita. Lo intentó varias veces, pero tampoco pudo tocarla. Entonces, volteó hacia mí. Ahí sí lo logró. Sentí cómo me arañaba el cuerpo entero. No podía moverme, no podía gritar, hasta que, de pronto, mi abuela se levantó del otro cuarto. Al verlo no gritó, no corrió, solo le habló con una calma que helaba la sangre. «Vete, y mañana vienes por sal». En ese momento la cosa chilló, y salió volando por la ventana, perdiéndose hacia una montaña cercana, una montaña que tenía una cruz en la punta. A la mañana siguiente, pasó algo que nadie pudo explicar. La mamá de la señora con la que mi mamá había peleado llegó a la casa, con la cabeza baja. Solo dijo una cosa: «Vengo por la sal». Pero esa no fue la única historia. En las ferias del pueblo hace años, varios borrachos juraron haber visto un marrano enorme en el parque principal. Lo persiguieron por todo el lugar. Reía la gente, gritaban, hasta que lograron atraparlo. Lo amarraron de patas, lo subieron a una camioneta. Al día siguiente, cuando despertaron con la cruda encima, se dieron cuenta de algo imposible. No había ningún marrano. En la camioneta tenían amarrada a una viejita, golpeada, asustada. Y todos, absolutamente todos, recuerdan haber perseguido un marrano. Después se supo la verdad. Esa viejita también andaba en esas vueltas. Y dicen que, desde entonces, cuando hay feria, nadie se queda solo en el parque de noche.